Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este lunes 3 de junio de 2024, luego de una jornada electoral histórica en el país. Hoy, ya finalmente, el Instituto Electoral de la Ciudad de México finalizó el programa de resultados electorales preliminares sobre la jefatura de gobierno. Con el 99.09% de las actas computadas se afianza la victoria de Clara Brugada con 51.7%, seguida de Santiago Taboada con el 38.9% y Salomón Chertorivsky con el 7.3% de los sufragios. Sobre el avance de los cómputos distritales, al corte de las 10:55 de la mañana, es del 61.57%, por lo que será a partir de este miércoles cuando se anuncien los resultados finales de los cargos en juego para la capital. Por cierto, esta tarde Clara Brugada agradeció a todos quienes la apoyaron durante este proceso electoral. Dijo que con ella se construirá en la capital el segundo piso de la Cuarta Transformación. Aseguró que su administración se gobernará para todos y no solo para los que votaron por Morena y aliados, remarcando que esta es una etapa de reconciliación y transformación de la capital, además de que recalcó que seguirá con el legado de Claudia Sheinbaum. En el caso de las 16 alcaldías, el mapa político también tuvo un importante ajuste. La oposición mantendrá 5 alcaldías: Coajimalpa, Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, mientras que Morena ganó 11 demarcaciones, entre ellas Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac. Y este año la izquierda logró recuperar 4 que había perdido: Tlalpan, Azcapotzalco, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Pero en la elección de 2021 el panorama fue distinto, ya que PAN, PRI, PRD habían logrado conquistar más de la mitad de la capital con 9 alcaldías y Morena se quedó con 7. El legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengo claro que la responsabilidad es enorme, pero cuando se tiene convicción y amor al pueblo, es posible lograrlo todo. Así fue como Claudia Sheinbaum celebró anoche su triunfo como la virtual presidenta electa luego de que arrasara en la votación contabilizada por el PREP y que justamente esta noche también finaliza operaciones tras 24 horas de funcionamiento, en el que la morenista logró obtener el 59.35% de las preferencias con una ventaja de 31 puntos por arriba de Xóchitl Gálvez, quien obtuvo el 27.90%, mientras que Jorge Álvarez Maínez obtuvo el 10.41% de las preferencias electorales. Hoy el presidente López Obrador informó que el proceso de entrega-recepción entre su gobierno y el de Sheinbaum se realizará tanto en Palacio Nacional como en los viajes que harán juntos por el país. El mandatario descartó que vaya a realizar una gira del adiós y que una vez concluido su sexenio, Sheinbaum, si lo busca, él la va a recibir en Palenque, Chiapas. También adelantó que el actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, permanecerá un tiempo en el gobierno de Sheinbaum para ayudarla a facilitar la transición. Hablamos ayer, la felicité, estoy muy contento porque imagínense lo que significa entregar la presidencia a una mujer, además la candidata más votada en la historia de México. No aspiro a ser líder moral, ni jefe máximo, ni caudillo, ni mucho menos cacique. Yo me voy a Palenque entregando la banda presidencial y me despido, me retiro. Celebro que haya decidido invitar por un tiempo Rogelio Ramírez de la O, el actual secretario de Hacienda, que se quede porque se tiene que presentar el presupuesto del año próximo. Rogelio es un servidor público ejemplar, es un hombre con mucho prestigio
Luego del triunfo de Sheinbaum, hubo felicitaciones de distintos mandatarios. Luis Inácio Lula da Silva de Brasil destacó el perfil de la morenista y reconoció la gestión del presidente saliente López Obrador. Nicolás Maduro de Venezuela también envió su felicitación, al igual que su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, quien aplaudió que México haya elegido a una mujer progresista. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, externó su deseo de trabajar de forma estrecha con Sheinbaum para fortalecer las relaciones bilaterales. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también habló sobre su deseo de trabajar juntos, reflejando el lazo de ambos países. Aquí en México, a través de una carta firmada por los 11 ministros de la Suprema Corte, también felicitaron a Claudia Sheinbaum por su triunfo, le desearon éxito en la nueva encomienda, le hicieron un llamado al diálogo y respeto entre poderes, externando su disposición para poder trabajar juntos, pero los mensajes para Sheinbaum no quedaron ahí. De manera muy particular, las y los gobernadores del PAN también la felicitaron e incluso se dijeron abiertos para el trabajo en conjunto en beneficio del país, algo que sin duda podría dar una idea de la línea que seguirán sobre su relación con el nuevo gobierno federal. Pero no todos en la oposición se han mostrado conformes con los resultados de la elección. Esta mañana Xóchitl Gálvez anunció que presentará una serie de impugnaciones a pesar de que ayer reconoció su derrota. Argumentó que hubo una presunta intromisión del gobierno y del crimen organizado que generó una competencia desigual frente a Claudia Sheinbaum. Agregó que aunque buscarán dividir a la alianza, harán lo que sea para defender al país. Esto ya fue criticado por el ex candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Maínez, quien ironizó que la oposición es capaz de insultar por haber exigido el voto por voto en 2006 y de aplaudir que se impugne una elección en la que perdieron por 30% de diferencia. Y hablando de las reacciones de los mensajes, ayer pude platicar con el equipo cercano de Claudia Sheinbaum respecto a los desafíos que enfrentarán para el próximo gobierno. México enfrenta la mejor oportunidad en mucho tiempo para romper con patrones de reproducción de pobreza, de desigualdad, de crecer a más de lo que se ha venido creciendo y que esto se traduzca en mejor acceso a derechos económicos, sociales y culturales para todos en lo que ellos llaman, en lo que ella llama prosperidad compartida. En realidad es una revisión del tratado y ella con esa visión que ya tenía, ya ha habido diálogos entre el sector empresarial y diálogos de la transformación para ver este tema de esta revisión del TEMEC. No todos los estados pueden poner como candidatos a una ex fiscal y a un ex jefe de la policía y tener ese nivel de aceptación. Algo hicimos bien en la ciudad. ¿Preferiría quedarse en el Senado o irse con ella? Voy al Senado. Vamos a ver. El tema de cuidados yo creo que es el más importante, ¿no? Creo que es ahí donde hay una agenda que atender a lo largo y a lo ancho del país y con la necesidad de llegar a muchos acuerdos con el sector privado. Un posible Donald Trump como presidente y con el historial que tiene de misoginia Donald Trump, pinta complicada la cosa también. Sí, no hay borracho que trague lumbre. Se confirma lo que las encuestas venían marcando desde el inicio de esta contienda, que la doctora Claudia Sheinbaum iba arriba. Hoy se confirmó que Clara Brugada iba a ser nuestra próxima jefa de gobierno y hoy se confirmó. Hoy estoy muy entusiasmado de estar en el proyecto que permitirá consolidar el segundo piso de la cuarta transformación, pero lo más importante, darle un presente y futuro alentador al país. ¿Cuál es su opinión respecto a los planes que ya han hablado para el Poder Judicial? Habrá que ver y ir construyendo las reformas que sean necesarias, que sean indispensables. El lunes de Milenia, Salvador Frausto, bienvenido. Gracias, Pedro. Pues aquí estamos después de haber analizado ayer la elección presidencial minuto a minuto a través de las herramientas de inteligencia artificial y que fue pues una dominancia total, los sentimientos positivos en favor de Claudia Sheinbaum. Pero ahora te traigo un adelanto de lo que vamos a publicar mañana. Ajá. Analizamos 180 encuestas publicadas en mayo para ver qué tan acertadas fueron con los resultados que tenemos. Y resulta que hubo encuestas que le atinaron al 100%
a darle al ganador. ¿De los resultados de la elección presidencial? Así es, exactamente, y de la elección de gobernadores. Medimos gobernadores todas, también. Y por ejemplo algunas, pues como sabes, Metrix o Consulta Mitofsky midieron varias elecciones de gobernador y en todas le atinaron tanto Metrix, Consulta Mitofsky, De las Heras, Research, Mendoza Blanco Asociados y Reforma, le atinaron a todos los resultados, unas con mayor o menor precisión. Llama la atención, en el caso de Metrix, le atinó a la presidencial y a las 9 a las 9 gubernaturas. A las 9 gubernaturas le atinó Metrix. Aún y con la sorpresa de Yucatán. Así es, en el caso de Yucatán, ahorita en el siguiente gráfico te doy detalles de eso, pero pues estas fueron muy acertadas, el 80% de las encuestas le atinaron a los resultados y de manera muy cercana. Y también hubo el caso, analizamos quiénes fueron las encuestadoras más desacertadas. Massive Caller, México Elige y la encuesta MX fueron las que tuvieron resultados menos atinados. Massive Caller solo le atinó el 40% de sus pronósticos, México Elige al 50% y la encuesta MX al 60%. Y después, bueno, aparecen otras encuestadoras que no fueron tan acertadas, que están dentro de las 40 que fallaron más. En el caso los estados de por elección, Chiapas y Tabasco fueron fáciles de prever porque la diferencia entre el primero y el segundo lugar eran muy amplias y a todos le atinaron prácticamente. En la presidencial, 94% de las encuestas le atinaron a la ganadora, a Guanajuato igual, el 93%. Que es un bastión panista. Exactamente. En el caso de CDMX baja un poco, 83%, y en el sótano está Yucatán, como comentabas hace un momento, solo el 42% de las encuestadoras le atinaron a Yucatán, a Jalisco el 56%, que también estuvo cerrada, ¿no? Y Veracruz también. Y Veracruz también con un bajo índice. Y un dato final que fue muy interesante, que las concentradoras de encuestas como Poll of Polls prácticamente le atinaron muy bien a los resultados electorales. Por ejemplo, Poll of Polls dio 55% para Claudia Sheinbaum y va a terminar más o menos en 59%. Le daban a Xóchitl Gálvez 32% y va a terminar aproximadamente en 29%, y a Jorge Álvarez Maínez el 12% y va a terminar entre el 10 y el 11%, Pedro. Pues no nos perdemos toda esta información mañana, Salvador. Mañana con todos los detalles en la web y en el impreso, Pedro. Gracias, como siempre. Gracias a ti. Y con este fin de la jornada electoral, el PREP marca un cambio significativo en las 8 gubernaturas que se renovarán este año. 6 fueron victoria de la coalición Sigamos Haciendo Historia: Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. La coalición Fuerza y Corazón por México obtuvo la mayoría de votos en Guanajuato y Movimiento Ciudadano en Jalisco. La principal fuerza política continúa siendo Morena, con 23 estados gobernados. El PAN quedaría con 4, MC con 2, PRI con 2, Partido Verde con 1 estado. Y hablando de los estados, Claudia Delgadillo, candidata de Morena a la gobernatura de Jalisco, no reconoció los resultados del conteo rápido que dio el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, el cual le da la ventaja al candidato emesista Pablo Lemus, pues asegura que no son confiables. Aunque Delgadillo dijo que esperará el cómputo final, adelantó que sus actas le dan ventaja y eso no se refleja en el PREP. La candidata del PRI, PAN, PRD aseguró que lo único que le urge al candidato Lemus y a MC es declararse ganadores de forma arbitraria para seguir, como en los últimos 9 años, dijo, siendo corruptos. Vamos a defender la voluntad que ellos manifestaron el día de ayer en cada una de las urnas y lo vamos a hacer valer hasta el último momento. Acudiré, su servidora, a las instancias jurídicas correspondientes para hacer la voluntad de todo nuestro estado de Jalisco. Ante estas declaraciones, Dante Delgado, el presidente nacional de Movimiento Ciudadano, exigió a Morena reconocer la victoria de Lemus como virtual gobernador en Jalisco. El dirigente nacional, desde su cuenta de X, también pidió a la banderada Guinda respetar la voluntad de los jaliscienses. Además, indicó que Pablo Lemus tiene todo el respaldo de la dirigencia de MC para defender su triunfo, el cual dijo fue reconocido por los órganos electorales.
Por cierto, en la Cámara de Diputados, Morena también tendrá mayoría legislativa. De acuerdo con los resultados del PREP, será el partido con más diputados en la legislatura número 59. Ocuparía 243 curules, el PT 48, Partido Verde 74, PAN 72, PRI 34, MC 26, PRD 2 y un diputado independiente. En el caso del Senado, Morena obtendría 60 lugares, PAN quedaría en segundo lugar con 22 curules, PRI en tercer lugar con 17, Partido Verde 14 senadores, PT 6, MC 5 y PRD con 2 curules. Cambiamos de información. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Al concluir, el abogado de las víctimas, Vidulfo Rosales, explicó que ve necesario abrir un puente de comunicación con el gobierno de Claudia Sheinbaum para que continúen con las investigaciones, ya que el tema de los normalistas desaparecidos no fue punto prioritario en la campaña de Sheinbaum. Por lo pronto, se espera que haya una reunión mensual hasta que termine el sexenio y si se concreta la apertura de la nueva comunicación, Sheinbaum estaría asistiendo al último encuentro que se tenga con López Obrador como jefe del Ejecutivo. Es lunes de Punto Medio. Le agradezco a Sofía Niño de Rivera, Juan Zavala y Abraham Carro que estén con nosotros el día de hoy para hablar de los resultados de las elecciones. Bienvenidos, bienvenida. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. A ver, vamos con un primer apunte. Abraham, comenzamos contigo. Pues muy contentos, Pedro, amigos, estamos felices porque el pueblo de México es mucha pieza y porque el pueblo de México salió a apoyar masivamente su transformación. Por eso estamos muy contentos, pero todo gran poder conlleva una gran responsabilidad y no podemos fallarle al pueblo de México. Desde el día de hoy nosotros estamos trabajando, primero para mandarle un mensaje a todos los que votaron por nosotros, pero también a los que no votaron. Vamos a gobernar para todos. Queremos construir un país en paz. Queremos construir un país en donde todas y todos podamos salir adelante. Entonces, estamos felices, estamos tomando el triunfo con mucha responsabilidad y en ese triunfo reconocemos también el esfuerzo de quienes no creyeron en nuestro proyecto, que salieron a manifestarlo y bueno, que participamos en democracia. Rechazamos, por supuesto, aquellos llamados al desconocer en el tema general, pues estos 30 puntos de ventaja que demuestran además pues un amplio respaldo del pueblo de México como nunca antes salió a apoyar al gobierno que representa la transformación y a Claudia Sheinbaum y tenemos primera presidenta en la historia de nuestro país. Estamos muy contentos. Ella se llama Claudia después de 200 años y vamos en gobierno hacia adelante, amigo. Juan. Pues nosotros estamos contentos, Pedro, con el resultado de Movimiento Ciudadano, entusiasmados por la respuesta de millones de jóvenes, de 6 millones de personas que nos dieron su voto. Incluso aquí en esta mesa muchas veces se nos dijo que no íbamos a llegar al registro, que nuestra candidatura era testimonial, que Movimiento Ciudadano solo participaba para ser esquirol de Morena y creo que quedó muy claro lo que implica Movimiento Ciudadano, que es una alternativa de país, que es una alternativa al régimen y que es una alternativa a quienes se dicen ser la oposición. A mí me tocó ser el coordinador político de la campaña de Jorge Álvarez Maínez. Fue un orgullo acompañarlo. Hicimos una campaña digna, una campaña austera, una campaña que le habló a las y a los jóvenes, que le habló a las víctimas, que le habló a los trabajadores, que le habló a los policías, que habló de un plan nacional de pacificación. Y en ese sentido pues estamos muy contentos con los resultados. Hay una nueva alternativa en el país que se llama Movimiento Ciudadano y un nuevo líder que se llama Jorge Álvarez Maínez. Sofía. Bueno, nosotros sorprendidos con el resultado, pero al final estamos conscientes que en México vivimos en una democracia. En las democracias a veces se gana, a veces se pierde. El pueblo de México pues ayer decidió esto, nosotros estamos conscientes de esto. La propia candidata Xóchitl Gálvez declaró ayer que pues al final reconocía el triunfo de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, creo que este reconocimiento viene y debe venir acompañado de una firme exigencia de que justamente esté a la altura
de la gran mayoría que le dio los votos a Claudia Sheinbaum. Digo, nosotros por nuestro lado seguiremos construyendo una verdadera oposición, porque justamente hablando de democracia, sabemos que México eso es lo que necesita, una democracia fuerte, en una democracia de papel, con una correcta división de poderes, con contrapesos, que es algo que pues ahora justamente nos preocupa al tener mucha posibilidad de que pues obviamente se ganen estas mayorías calificadas en el Congreso. Creo que también es un momento muy útil para que entonces los partidos políticos, sobre todo de la oposición, nos replanteemos, ¿no? E interpretemos correctamente cuál es el mensaje que los y las ciudadanas quisieron llevar a las urnas al decidir justamente pues darle prácticamente este carro completo. También reconocer que por supuesto ganamos nosotros espacios que no hay que minimizar. En Coahuila ganamos 30 de 38 alcaldías, en la Ciudad de México también ganamos alcaldías estratégicas y muy importantes. En Monterrey pues ganamos a la candidata Mariana Rodríguez, que también pues las expectativas decían lo contrario, y una moraleja por supuesto para no basarnos 100% en las encuestas, lo acabamos de ver, ¿sí? Estaba totalmente polarizado, y esa polarización no solamente la tenemos que eliminar de las encuestas, sino también del tejido social mexicano. ¿Cómo cambia la estrategia de Xóchitl Gálvez? Porque ayer en la noche reconoce el resultado, incluso Claudia Sheinbaum dice: recibí una llamada de Xóchitl Gálvez para felicitarme, y hoy dice: no, vamos a impugnar el resultado, fue una elección de Estado, hubo presencia del crimen organizado, lo vamos a votar. ¿En qué abona esto? Mira, al final ella, la candidata, debemos de reconocer que es una demócrata sólida. Ella lo reconoció y lo sigue reconociendo. Sin embargo, hay miles de mexicanos, millones, que fueron a las urnas, que votaron por un cambio y que no están conformes con cómo se dio todo el proceso político electoral en estas elecciones. Entonces yo creo que vale la pena, y lo vimos ayer justamente con el PREP, con todo este momento de incertidumbre que se vivió. Al final creo que sí vale la pena cuestionar al órgano, a la autoridad electoral, para que esto no ocurra en elecciones futuras. Y al final hay que esperar justamente a que se cierre el cómputo, y a partir de ahí ver si efectivamente se van a impugnar algunos de estos resultados. ¿Qué opinas, Abraham, de este mensaje contradictorio de parte de Xóchitl Gálvez? Mira, yo creo que era algo que veníamos venir. Reconocemos primero pues este llamado que hacen el día de ayer, en el caso de Xóchitl, a nuestra próxima presidenta, la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum. Sin embargo, pues entendemos que hay un proceso de desesperación. ¿Qué le queremos decir nosotros a la oposición? Les mandaron un claro mensaje: basta ya del odio. No funcionó. En 2006 lograron echar para atrás un proceso de transformación a través del odio y la mentira. En 2024 no funcionó. ¿Qué es lo que México necesita? Una oposición de altura. Hoy México no tiene oposición. Perdón, yo respeto mucho a Sofía, que es de las compañeras que respeto más, que se encuentran en otro espacio político. Sin embargo, es indefendible mantener en espacios de toma de decisiones a gente como Alito, a gente como Marco Cortés. La corrupción que ellos representan están ofendiendo al pueblo de México. Por eso nosotros decimos: convocamos a que la oposición haga un ejercicio de autocrítica. Basta ya de representar siempre lo mismo. No le van a ganar al pueblo de México. Dice el presidente, y dice bien: tonto es quien piensa que el pueblo es tonto. Ayer dimos una lección de democracia y de dignidad. Por favor, hagan este ejercicio de autocrítica y representen la oposición que México necesita, que eso es lo importante para generar contrapesos. Alusiones personales. Sí, adelante, yo nada más hacer un comentario. Definitivamente coincido nada más en el punto con Abraham, en que el ejercicio de autocrítica lo debemos de hacer todos, pero sobre todo ustedes, que son justamente a quien se les dieron estos votos para responder a la ciudadanía. Y también no nos confundamos. Ganaron justamente con este porcentaje alto, pero eso no quita para nada la criminalidad con la que ha gobernado Morena también mucho tiempo, el despotismo que estamos viendo y que podemos estar viendo en las cámaras, y que es algo preocupante. Entonces, pues ojalá que estén a la altura y esto no ocurra y trascienda para México. Juan. Sí. Yo digo, Pedro, nosotros creemos que cuando la voluntad popular es clara se debe respetar, y para nosotros sí es sospechoso que quienes toda la vida han dicho que lo que diga el INE es absolutamente intocable y que por eso marchaban y que por eso salieron hace 2 semanas a las calles, pues ahora sean los primeros en cuestionar a la autoridad electoral. Más bien lo que nosotros no vamos a permitir es que Morena traicione
la voluntad de millones de personas que fueron a las urnas. Nosotros vamos a estar en ambas cámaras, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y no vamos a permitir que continúe la militarización. No vamos a permitir que haya una política económica que siga dejando a un lado a los trabajadores. No vamos a permitir que se siga dejando de lado a los jóvenes y solo se les hable cada 3 años en las elecciones. No vamos a permitir que se siga sin hablar de paz en este país. No vamos a permitir que Morena vuelva a traicionar sus promesas. Vamos a ser la voz de la conciencia de Morena en ambas cámaras y ahí vamos a estar dando el debate, Pedro. ¿Ves sentadas las bases para aspirar realmente a pelear la presidencia en el 2030? Sí, sin duda alguna. Lo único que quedó claro en esta elección, Pedro, el partido que más creció respecto de 2018, de la última elección presidencial, fue Movimiento Ciudadano. Creció en 6 veces su votación. Le ganamos al PRI, Pedro. Ya llevamos 500,000 de votos más que el Partido Revolucionario Institucional. Somos el único partido que tuvimos de la oposición que tuvimos una clara tendencia al alza. Me parece que muchas de las personas que no nos conocían hoy nos conocen. También tenemos que decirlo. Dimos esta batalla, Jorge dio esta batalla en medio de un contexto de adversidad. Nosotros empezamos la campaña hasta el 1 de marzo, cuando las 2 candidatas empezaron desde mucho antes de julio del año pasado. Fuimos los únicos en respetar la ley durante todo el proceso electoral y, por supuesto, éramos un partido contra 2 coaliciones que aglutinaban a 3 partidos, lo cual implicaba más financiamiento, más tiempo en radio y televisión y obviamente más financiamiento ilegal. Por eso creo que dimos una batalla de verdad, pero heroica, de la que me siento muy orgulloso y por supuesto que vamos a hacer la alternativa en el 2027 y en el 2030. Y bueno, en un momento más volvemos contigo para que nos cuentes, como en este ejercicio de autocrítica, qué hay que mejorar, porque también se perdió un lugar importante, por ejemplo, Monterrey. Sí. Pero si quieres ahorita lo platicamos. Abraham, en el tema de los resultados de los estados, se da a conocer que se llevan Yucatán, un bastión panista. Es mucha responsabilidad con la gente. Es mucha responsabilidad. La verdad es que nosotros tuvimos al mejor candidato, que es Guacho, que además de aquí le mando un fuerte abrazo por el accidente que tuvo lamentablemente hace algunos días. Pero lo que yo creo que está representando esto, tanto en Yucatán como en todo el país, es que el pueblo de México está despierto. Fíjense, no solamente ganamos la mayoría de las gubernaturas, ganamos también la mayoría calificada en el Congreso. Por supuesto, y coincido, es una gran responsabilidad. Estamos llamados a no fallarle al pueblo de México. Abraham, no le vamos a traicionar. Y en el caso de Jalisco, ¿por qué no reconocer el resultado? Mira, yo creo que ahí hubieron muchas irregularidades y lo decimos con toda honestidad, y quien se diga demócrata también tiene que estar dispuesto con una diferencia tan cerrada a verificar los resultados, a abrirlos. Tuvimos ya un proceso, ustedes lo vieron hace poco, de violencia en Tlaquepaque contra compañeros del movimiento, y creo que es pues una necesidad de los compañeros y de los miles de mexicanas y mexicanos que nos dieron en Jalisco su voto. Pues yo creo que tienen todo el derecho de exigir que se pueda hacer una revisión exhaustiva de lo que pasó allá en Jalisco, ¿no? Coincidimos y vamos a apoyar, y desde aquí nuestro respaldo fuerte y claro a la compañera Claudia Delgadillo, y esperamos que esta impugnación pues sirva para poder incluso echar hacia adelante también el proceso en Jalisco. ¿Quieres responderle algo, Juan? Sí, yo creo que la convicción democrática debe estar en todos los casos. Nosotros hemos reconocido los resultados cada que no nos favorecen, y en este caso, como bien lo decía Dante Delgado, lo ha exigido el propio Lemus, el virtual gobernador Pablo Lemus. Me parece que lo que tendría que hacer Morena es reconocer que la tendencia no le favorece. Acaba de salir Pablo Lemus a decir: tenemos nuestras actas, las actas de todas las casillas, que coinciden con lo que dijo el conteo rápido del Instituto Local de Jalisco, y me parece que no se vale en un caso pedir que sí se reconozcan los resultados, y en el caso que no te son favorables, como es Jalisco, uno de los 2 estados que están perdiendo, no los reconozcan. Yo sí haría un llamado de verdad enérgico a que Morena, tanto a nivel nacional como a nivel local, reconozca el resultado de Jalisco. Sofía, mucho se habla de cambios en las dirigencias. Hoy, en este momento, está prácticamente en el hilo la permanencia del PRD como partido político al no alcanzar el 3% en presidencia, en Senado o en la Cámara de Diputados, de acuerdo a lo que marca la ley. Pero ¿con eso bastaría realmente? ¿Con solo cambiar dirigencias haría la diferencia en una mejor oposición? No, yo creo que al final se tiene que unificar todo lo que representa el ser oposición, no solamente es en términos de dirigencias. Creo que también es muy prematuro ahorita estar hablando de esos cambios que, por más que se están planteando, pues todavía no son un hecho. Tenemos que esperar justamente a que esto evolucione un poco más. Y bueno, al final de cuentas, pues justamente yo creo que el reto que nosotros tenemos es justamente con esos millones de mexicanos que
sí confiaron en nosotros, que nos ven como oposición, y ojalá que justamente lo que comenta Juan acerca de realmente representar esta fuerza y estar exigiéndole también, porque al final también son parte de esta minoría, ¿no? Frente a Morena. Entonces, ojalá que al final estén con nosotros en esto como fuerzas políticas que quieren dialogar, ¿no? Creo que al final nos concentramos mucho en esta parte. Ahí te quiero preguntar e interrumpir, si hubiera ido MC con ustedes, ¿habría habido diferencia? Pues bueno, al final, bien, tomando estos resultados en cuenta, quizá no mucho. Pero yo creo que a partir de ahora sí puede haber una verdadera diferencia, y no por el tema de polarizar en dos extremos completamente distintos, sino porque yo creo que al final México se merece más. Creo que los políticos tenemos que cambiar esta percepción de ver al votante más como un fin y no literal como un voto, ¿no? Porque el tema de la crítica a la dirigencia, y esto lo abro a ustedes dos también, es que, por ejemplo, Alejandro Moreno perdió en la elección de hace 2 años, Hidalgo, por ejemplo, el año pasado el Estado de México, en esta contienda, pues bueno, es la primera vez en la historia que el PRI no presentó un candidato presidencial y sin embargo perdieron con tanta diferencia. Yucatán, el bastión panista. Entonces, de ahí que se le exija que tome responsabilidad sobre estos resultados, Abraham. Sí, y yo creo que además también, querido Pedro y amigos, tiene que ver con un tema en general de cómo se manejó la información. Primero, una negación absoluta. Conocemos nosotros al personaje de Alito Moreno, pues sabemos que es un político vulgar, con todo respeto, pero también el manejo de las encuestadoras de Massive Caller. México elige, bueno, sabíamos que era una empresa de Xóchitl Gálvez, ¿no? Pero yo creo que si alguien de Massive Caller tuviera un poquito de decencia, pues tendría que renunciar inmediatamente a tener ese pasquín al servicio de quien le paga, ¿no? Y otro llamado también a los medios de comunicación. Yo agradezco mucho, Pedro, que tú seas de los pocos que nos den espacios para poder expresarnos en diversidad, pero sí decirles que estas mesas de análisis en donde todos vienen a decir por qué está el pueblo de México equivocado, pues también es un fuerte mensaje. Ojalá que las televisoras grandes y que los medios de comunicación hagan un llamado de conciencia y una reflexión. Nos queda claro que tampoco le permitieron acceso a Movimiento Ciudadano, creemos que eso está equivocado, que en democracia se tiene que abrir, pero también además de eso, pues decirles, dejen de decir que el pueblo de México es tonto, insisto, ya basta de estos analistas que están pagados por el poder. Y le digo a Claudio X González y a los que le sirven, se equivocaron. Ese no es el camino de México. El camino de México no es el odio y no es decirnos lo que tenemos que pensar. Juan. Mira, Pedro, respecto a lo que dice Sofía, nosotros no nos vamos a poner absolutamente todo lo que diga o todo lo que haga Morena. Si se trata de meter a más pobres a la cárcel con la prisión preventiva oficiosa que propuso Morena y que avalaron el PRI y el PAN, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, nosotros nos vamos a oponer. Si se trata de coercionar jueces y perseguirlos, nosotros nos vamos a oponer. Pero si se trata, por ejemplo, de elevar el número de vacaciones de los trabajadores en México, que era una deuda histórica, nosotros vamos a votar con quien lo apruebe. Si se trata de reducir la jornada laboral, vamos a votar con quien lo apruebe. Porque para nosotros no es una consigna ser oposición, es mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos. Pero el PRI y el PAN han usado esa cantaleta para así votar las reformas más regresivas de Morena y que hoy le permiten tener una cantidad de poder que no tenían antes de llegar al poder. Oye, y respecto a lo que te preguntaba de la autocrítica, pierden Monterrey, Jalisco muy cerrado. Yo creo que siempre hay que hacer una autocrítica, yo creo que hay que revisar por qué las y los mexicanos votaron como votaron. Se refrenda Jalisco, refrendamos el mismo número de gubernaturas que 3 partidos coaligados como PAN, PRI, PRD, se refrenda Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Guadalajara. Y creo que en otros casos lo que hay que revisar es quizás en algunos casos por qué no logramos terminar de llamar al ¿por qué no terminaron de salir los jóvenes? Era muy clara la intención de voto, como bien lo decía Sofía. Yo creo que la mayoría de los jóvenes de Nuevo León y de Monterrey saben lo que significa Mariano Rodríguez, lo que representa el gobierno de Samuel García, que es uno de los poquísimos gobiernos en el país que está intentando hacer las cosas de manera distinta, que representa la nueva política. Y creo que hacia las siguientes elecciones es cómo hacemos que esos jóvenes que están convencidos, que quieren un cambio, que quieren más de la nueva política y no regresar a lo viejo, cómo salen a votar. Sofía, nos quedan 30 segundos. Adelante.
Bueno, yo creo que al final, ahorita más que nunca, justamente no debemos de claudicar. Creo que tenemos que estar muy conscientes de lo que tenemos que replantear. Creo que también debemos de enfocarnos en generar nuevos liderazgos. Es evidente que a la oposición pues no le alcanzó a ningún partido que no fuera Morena el proyecto de país que se estaba presentando, y pues esto fue lo que vimos en los resultados ayer. Entonces, para que esto no vuelva a ocurrir, creo que le tenemos que llegar a esta ciudadanía que está cansada de las desigualdades, ¿no? De que no haya justicia social, pero también yo creo que con las manos limpias, sin meterle miedo a la gente, que fue parte de la estrategia justamente que hizo Morena, al condicionar muchas veces su voto al que no iban a tener ya estos programas sociales, ¿no? Estas becas, estos créditos, etcétera, porque así no es la forma correcta de hacerlo. Muy bien, les agradezco que hayan estado con nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Pero yo nada más terminar de agradecerte que aquí desde hace un año, como ahorita lo expresaba, nos invitaste siempre a este espacio, siempre tuvimos una voz, siempre estuvimos aquí representados, que en muchísimos medios no fue el caso, que muchísimos voceros oficiales y extraoficiales de la Alianza pidieron incluso televisión abierta que se nos excluyera. Gracias siempre por el espacio para Movimiento Ciudadano. Gracias. Es el espacio de incluir a todas las voces, todos los partidos y ser plurales, por supuesto. Vamos a gobernar para todos. Claudia, gracias. Vamos a la pausa, regresamos. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo impactaron las elecciones en el mercado mexicano? Muy buenas noches, Pedro. Bueno, yo te diría que hubo dos impactos muy importantes. En la Bolsa Mexicana de Valores, que perdió 6% en el día, y en el tipo de cambio, que finalmente vino cerrando a niveles de 17.66. Pero déjame te digo una cosa. Los mercados no se comportaron en forma negativa, tanto porque haya ganado o no la señora Sheinbaum. Hasta ahí los mercados habían mantenido la misma cotización del cierre del viernes. Donde se vinieron para abajo, bueno, el tipo de cambio fue a partir de que se anunció que Morena había ganado la mayoría calificada. Evidentemente la bolsa, que abre a las 8 de la mañana, bueno, pues en la apertura se fue directamente para abajo, llegó a estar casi 7%. Y como te dije, no es que no les guste la señora Sheinbaum, lo que no les gusta es que vaya a ser un gobierno sin contrapesos, lo cual van a tener al tener la mayoría calificada. Por esa razón vimos esa volatilidad. Ahora, yo creo que esto puede ser parcial. Yo creo que es muy importante que se hagan anuncios importantes. Creo que mañana va a hablar el secretario de Hacienda a las 7 de la mañana. Sí. Y esto, qué bueno que lo haga, porque será para imprimir confianza a los mercados. Yo sigo teniendo confianza en ellos. Ese sería mi comentario, Pedro. Claro, y que además ya dijo el presidente hoy que se va a quedar por un tiempo con Claudia Sheinbaum, Rogelio Ramírez de la O. Pero si le parece, sí, seguimos platicando. Fue un buen signo, sí, y mañana lo seguiremos comentando. Por favor, gracias, don Manuel, qué honor tenerlo. Gracias a ti, Pedro. Buenas noches. Habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.